Capítulo 1, versículo 9. Y hoy el tema se titula el bautismo. Vamos a estar hablando del bautizo o el bautismo. Los apóstoles o los hombres, sino que fue una enseñanza impartida por el mismo Jesús en persona. De manera que si usted quiere seguir a Jesús, tiene que pensar en esto. Él está interesado en que nosotros tomemos decisiones importantes. Decisiones que nos llevan a tener un compromiso con Dios. ¿Ha oído usted esa frase que dice que quien no se compromete no ama? Las mujeres de hoy en día lo han comprobado. Yo recuerdo una amiga que tenía un novio y pasaban los años y nada, que se querían casar. Bueno, y ella le dijo un día, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Hábleme serio, ¿usted está jugando conmigo? Que ya han pasado más de 3 años de noviazgo. Y de manera que el novio tenía que comprometerse para demostrar que la amaba de verdad. Con Jesús yo creo que la misma idea funciona, porque Dios no quiere hijos que simplemente dicen amarle, sino quiere hijos que se comprometan con Él. El Evangelio de Juan 14:15 dice: ustedes son mis discípulos, ustedes serán llamados mis amigos, mis hermanos, mis seguidores, si hacen lo que yo les mando. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces es importante saber que el bautismo es una idea de Jesús. Es importante saber que el bautizo es una idea para todos los que siguen y aman su palabra. Esta idea de bautizarse no es un acto para todas las personas. Hay muchas cosas que impiden que una persona vaya al bautizo. Entre ellos la incredulidad, la falta de conocimiento, el temor. Hay mucha gente que dice: a mí me da miedo fallarle a Dios después de que me bautice. Yo le tengo mucho respeto a eso. Y se han excusado sobre argumentos que no vienen de parte de Dios, sino argumentos humanos o inclusive argumentos satánicos, porque cualquier cosa que te impida hacer la voluntad de Dios es algo que viene del enemigo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que si hay un temor, si hay un argumento que se vino a tu mente y te está impidiendo dar estos pasos de obediencia, yo creo que la mejor manera de destruir esa desconfianza o esa incredulidad es con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy vamos a estudiar la idea del bautizo a la luz de algunos pasajes bíblicos. Prácticamente el bautizo está desde el principio del Evangelio hasta el fin del Nuevo Testamento. Vamos a empezar con una pregunta. La pregunta es: ¿por qué debo ser bautizado? Hoy vamos a solucionar esto a medida de respuestas que encontramos en la Biblia, pero también preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué no puedo ser un cristiano que simplemente no va a las aguas bautismales, sino que sigue normal? ¿Dios me dejaría de amar o me iría al infierno por eso? ¿O qué implicaciones hay? Yo quiero saber qué dice la Biblia acerca de la importancia de ser bautizado, el por qué debo bautizarme. Vamos a Marcos capítulo 1 versículo 9 y ya nos empieza a dar respuestas la Biblia acerca de esta pregunta. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El primer argumento que nos da la Biblia por el cual debemos bautizarnos es porque Jesús mismo nos dio ese ejemplo. No hubo nada en la tierra que Jesús no enseñara que Él no viviera en carne propia. Jesús enseñó a perdonar y nos perdonó. Jesús enseñó a orar y oraba también. Jesús enseñó a hacer muchas cosas con las personas que Él mismo practicó. La vida cristiana en esencia no se trata de cuánto dices, sino en cuánto haces. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y esto fue un acto que no pasó desapercibido por la vida de Jesús. Él mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo una persona consciente, la Biblia más o menos nos data de 30 años de edad. Jesús desciende allí al río Jordán y se encuentra con un hombre muy especial llamado Juan el Bautista. Juan bautizaba cientos de hombres ahí en el Jordán, y Juan predicaba que el bautismo de él era un bautismo de arrepentimiento, pero que vendría un Cristo de la gloria, vendría el Hijo de Dios a bautizarlos con un bautismo especial. No solo el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces en Marcos capítulo 1:9 responde a esta pregunta: ¿por qué debería yo ser bautizado? Número 1, porque debemos seguir el ejemplo establecido por el mismo Señor Jesús. Miremos otra respuesta a esta pregunta: ¿por qué debemos ser bautizados? Vamos al libro de Mateo 28, 19 al 20.
No solo Jesús nos da ejemplo. De hecho, cuando Jesús desciende al Jordán, si usted lee el capítulo de Marcos, Juan el Bautista quería oponerse a eso. Juan pudo discernir que él era el Hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios que descendió en forma de paloma era una evidencia de que él no era cualquier persona. Así que Juan quiso decirle al Señor: yo merezco ser bautizado por ti, yo no merezco bautizarte a ti. Pero Jesús le respondió a Juan que así convenía cumplir toda la palabra en obediencia. Si Jesús lo hizo por obediencia, ¿qué hay de esperar de aquellos que seguimos a Cristo? Vamos a Mateo 28, 19 al 20 y dice: por tanto, ustedes id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Dios no quiere que esto se pase por desapercibido. Todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No podemos pasar por desapercibido cosas que el mismo Jesús ordenó o nos enseñó que hiciéramos. ¿Sabe? La gente de hoy, entre ellos muchos cristianos que asisten a las iglesias, toman de la Biblia lo que les conviene, o por así decirlo, lo que más les agrada. Y esto es un juego peligroso, porque Jesús no está llamándote a que le sigas parcialmente o a que lo sigas de a poquito, o en tus limosnas de tu tiempo, o en tus limosnas de qué sé yo. Para muchos buscar de Dios es como algo que hacen porque, mejor dicho, le han rogado o su conciencia ya los acusa demasiado. No, Dios no quiere esa clase de seguidores. Dios quiere seguidores apasionados que están dispuestos a obedecerle en estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Personas que están dispuestas a aprender todas las cosas que Jesús nos enseñó y hacer esas cosas. Por tanto, vayan y hagan discípulos, pero nadie se puede llamar un discípulo si no toma la decisión de bautizarse. Yo no estoy diciendo que el que no se bautiza no es hijo de Dios. Estoy diciéndole, no podría ser llamado un seguidor de Jesús. En alguna ocasión un hombre me hizo una pregunta: ¿por qué ustedes solo dan la Santa Cena en la ceremonia de la Santa Cena? Que más adelante vamos a hablar de ella. ¿Por qué solo le dan pan y vino a los cristianos que son bautizados? ¿Por qué no le dan pan y vino aún a las personas nuevas? Otra persona me preguntó algo parecido, pero ese fue un poco más exagerado. Me dijo: ¿por qué no sirven un sancocho con papa y arroz? Al fin y al cabo es una cena. Y la gente tiende a desvirtuar estas enseñanzas. Y yo le respondí a aquellos dos de forma distinta. Al primero le dije: la razón por la cual no le damos vino ni pan a cualquier creyente es porque Jesús partió el pan y el vino solo con sus discípulos. Él no le dio pan y vino a los 5,000 que lo seguían. Él le dio a sus discípulos. La mesa está preparada no para cualquier creyente. La mesa está preparada para sus discípulos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a la otra persona le respondí: la razón por la cual no se da arroz ni sancocho, eso fue porque Jesús no partió el sancocho. Jesús partió fue el pan y dio a beber el vino. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, ya sea que nosotros queramos acomodar esto o queramos ignorar esta enseñanza, la Biblia es clara al decir que los discípulos son llamados al bautizo, son llamados a tener comunión a través de la Santa Cena. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Se puede decir que para la iglesia gentil o aquellos que no somos judíos de sangre, pero somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para la iglesia gentil hay dos grandes ordenanzas de parte de Cristo. En el medio tradicional le llaman sacramentos. Yo no quiero utilizar esa palabra sacramento, pero quiero decirle que hay dos grandes acciones que Jesús le pidió a su iglesia. En Israel hay muchas fiestas. En Israel se celebran fiestas cada 3 meses. La fiesta del Purí, la fiesta de las luces, la fiesta del día de Pentecostés. Muchos tipos de fiestas. Pero usted no aceptó a Jesús para volverse en un judío. Usted aceptó a Jesús para volverse en un cristiano. ¿Y qué celebraciones le pidió Cristo a los cristianos que celebrasen? La Santa Cena. Hagan esto en memoria de mí todas las veces hasta que yo venga.
Ahí no definió el tiempo. Hay iglesias que tienen una santa cena una vez al año. Algunas lo hacen como nosotros una vez al mes. Algunos lo hacen en cada servicio, qué sé yo. Jesús no dijo con cuánta regularidad, pero sí dijo háganlo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Volvamos nuevamente al punto. ¿Por qué debo ser bautizado? Porque Mateo 28:19 dice que los discípulos deben bautizarse. Vamos a otro punto para responder esta pregunta. ¿Por qué debo ser bautizado? No solo porque el libro de Marcos 1:9 plantea el testimonio y ejemplo de Cristo. No solo porque Mateo 28:19 habla de la obra que Cristo dijo que hicieran con los discípulos al bautizarse, sino que también Hechos capítulo 18:8. Vamos al libro de Hechos, por favor. De alguna manera hoy las pantallas como que no nos ayudaron, pero esto tiene ventajas. La ventaja es que usted busca en su Biblia. No se acostumbre simplemente a ver. Qué bueno que usted trajera su agenda, qué bueno que trajera su Biblia. Esto no es un partido de fútbol ni una novela, esto es algo serio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eso puede traer mucha bendición a su vida si pone en práctica lo que aprende a través de la palabra. Hechos 18:8 dice la escritura: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Qué hermoso es ver a las familias reunirse que creen en el Señor. El caso de Crispo, dice, él creyó en el Señor y toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mire cuál era el proceso de la gente que oía a los apóstoles predicar. La gente oía, creía y se bautizaba. Eso me parece maravilloso. Me parece maravilloso que la gente, los creyentes, no pasen años y meses ahí sentados sin comprometerse con Dios. ¿Sabe qué hacía la gente en la época de Cristo cuando escuchaba a sus discípulos predicar? Pedro en una ocasión se para y le predica a más de 3,000 personas. Y un solo mensaje hizo que todos creyeran y todos fueran bautizados. Pedro bautizó 3,000 personas en un día. Una vez bautiza 10, 20 hermanos y queda con dolor de brazo. ¿Cómo sería Pedro bautizando 3,000? Qué maravilloso. Entonces, si usted analiza la historia de la iglesia en el evangelio, la gente oía el mensaje de Cristo, creía en su corazón y tomaba decisiones de compromiso como bautizarse. ¿Qué está sucediendo con los creyentes que hoy vienen a la iglesia? Nos hemos acostumbrado a ser oidores y no estamos tomando decisiones que demuestren amor por el Señor Jesucristo. ¿Recuerda el ejemplo que le dije de mi amiga que empezó a sospechar que su novio no le quería porque pasaban los años y no se comprometía? Yo creo que el amor de muchos hacia Dios puede ser cuestionado según el tipo de decisiones que han tomado. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Crispo y su casa creyeron y fueron bautizados. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice la carta 1 de Juan. No es el evangelio, sino la carta al final. Ya casi llegando a Apocalipsis. 1 de Juan 2:3 dice. Espera un momento que las hojas dejen de moverse. Quiere decir que ya lo encontraron. 1 de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí qué? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Ve, hay mucha gente que está en común acuerdo al decir todos somos hijos de Dios, todo el mundo busca a Dios, y eso es falso. Tú conoces a un seguidor de Cristo es por su obediencia. ¿Sabes cuál es la moneda que paga el boleto al cielo? Esa moneda se llama la obediencia. ¿Sabes cuál es la carta credencial que demuestra que perteneces a Cristo? ¿Sabes cuál es el título que te hace ser parte de Dios? Eso se llama tener el Espíritu Santo al ser obediente. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, querido amigo y hermano, nosotros, al igual que Crispo y su casa, al igual que como dice 1 de Juan, todos los que conocen a Dios guardan sus mandamientos. Esto nos hace entender que el motivo por el cual yo me debo bautizar es porque demuestra que realmente soy un creyente en el Señor.
lo demuestra. Hay una acción que lo verifica. Así como un matrimonio puede ser una acción que demuestra amor hacia la otra persona, por lo menos de una manera se puede entender eso, así el bautismo también. Terminamos la primera pregunta. ¿Por qué debo bautizarme? Si yo le pregunto a usted por qué debería bautizarse, me gustaría que usted respondiera con lo que ha aprendido en estos pasajes bíblicos. Jesús dio ejemplo, Jesús lo pidió y los verdaderos discípulos obedecen a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está práctico, sencillo o no? ¿O muy complicado? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado del bautismo? Ya entiendo que es importante. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Por qué no me bautizan con una gotica de agua acá, con aceite o de pronto con una bendición, qué sé yo? ¿Qué se esconde detrás de ser sumergido en el agua? En primer lugar, vamos a 1 Corintios 15, 3 al 4. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Glorifica al Señor mientras busca esa cita. Es que a mí me pone nervioso escuchar a la iglesia así en silencio. No me ayude mucho. Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué dice el verso 4? Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Tiene que ver el bautismo con el sacrificio de Cristo? Vamos a Colosenses 2:12 para terminar esta idea. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él. ¿Por medio de qué? O sea, esto no es un acto físico, no es que usted lo vamos a colgar en un madero y le vamos a dar clavo hasta que, no. Es un acto simbólico. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Esto es un acto de fe que simboliza muerte y resurrección. ¿Cuál es el significado del bautismo? Que de la manera como Cristo murió por nuestros pecados, así nosotros vayamos a una muerte espiritual, a una muerte al pecado, a una muerte a nuestra vieja vida, a nuestras conductas pasadas, y resucitemos a una nueva vida en Cristo Jesús. No una nueva vida que me permite tener pecados nuevos, no, sino una nueva vida que me aleja de lo malo y me ayuda a perseverar en lo bueno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces el significado que encontramos del bautismo es que significa muerte y resurrección. Vamos en segundo lugar a ver de qué se trata también el significado del bautismo. Segunda de Corintios 5:17, por favor. Segunda de Corintios. ¿No alcanzaron a tener las imágenes, Henrito? Bueno, no importa. Habíamos preparado unas presentaciones, pero ¿qué más presentación que la Biblia? Amén. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios. Mira lo que dice. Estamos en segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, la persona que está en Cristo es la persona que está en obediencia a Dios. Tú no estás en Cristo porque llevas un escapulario o porque perteneces a una iglesia en particular. Tú estás en Cristo porque estás en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una persona que ha sido reconciliada con Dios. A mí no me debe interesar tu pasado, mucho menos al de al lado. Dios ni siquiera está tomando tu pasado en cuenta. Él está tomando tu presente. Si es un presente de arrepentimiento, para convertir tu futuro en un futuro que vive en el propósito de Dios. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que si alguien está en Cristo en obediencia, es una persona nueva, es una nueva criatura.
¿Cuántos dicen amén? Vamos adelante, por favor. El bautismo no le hace a usted un creyente de manera total. Así como un matrimonio, un acto de ceremonia no hace un matrimonio de amor o feliz. Hay muchas personas que se han comprometido ante un altar, pero eso no significa que se amaron o se aman. Se supone que significa eso. O sea, en el mejor de los casos la gente lo toma en serio. Así que el acto simbólico del bautismo no garantiza de manera total que usted ama a Dios. Puede significar algo en parte. El bautismo no le salva, solo la fe en Cristo le salva. Mire, si el bautismo salvará, yo tendría aquí una piscina y hasta obligado lo metería a usted en la piscina. Venga, ya por lo menos cásqueme después de que lo metan en el agua, pero yo ya sé que está salvo, ¿verdad? Pero el bautismo no salva. De hecho, el ladrón junto a la cruz de Cristo, cuando se arrepintió, Jesús no le dijo bájate y bautízate. Espérenme, señores romanos, que es que tengo un amigo que acaba de arrepentirse, tienen que bautizarlo primero. No, sino que hoy mismo Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. El bautismo de agua, el bautismo del Espíritu es necesario para la salvación, pero en su significado puro, el morir a nuestra vida pasada sin Cristo. El bautismo es como un anillo de matrimonio. ¿Han visto a mucha gente con ese anillo? Yo conocí a unas compañeras en la universidad que ellas le miraban las manos a los hombres. Si tenía anillo, está casado, no podemos mirar. ¿Sí? El anillo puede simbolizar un compromiso muy serio. El bautismo simboliza para el creyente un compromiso muy serio y importante. Pero al haber ido a las aguas o el tener un anillo en nuestras manos no garantiza que verdaderamente amamos al Señor. ¿Sí me hago entender o no? Es un acto simbólico que manifiesta muchas cosas. Pero aún hay mucha gente que ha ido a las aguas bautismales y no toma en serio la vida cristiana. ¿Me hago entender? Es muy posible que en la mayoría de casos, después de haber sido bautizados, le hemos fallado a Dios. Después de que me bauticé, yo le fallé al Señor de muchas formas. Esto no es motivo de orgullo, pero por el contrario, me hace reconocer que Dios ha tenido misericordia de mí. Y me está diciendo, recuerda el compromiso que hiciste conmigo. Tú morías a una vida pasada. Yo he hecho de ti una persona nueva. No quiero que vivas como antes. Ya no naciste, tú ya no eres para el pecado, tú no eres para la mentira, tú no eres para la idolatría, tú ahora perteneces a Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Puede que un hombre quiera experimentar cosas nuevas, quiera apartarse del seno de su hogar, pero cuando ve ese anillo lo hace considerar su decisión. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Usted no puede botar a la borda un matrimonio por unos minutos de placer. De la misma manera, el saber que nos hemos comprometido con el Señor nos ayuda a permanecer ¿qué? Firmes, estables. ¿Sabe? Yo recibo a diario tentaciones que usted ni siquiera se imagina, pero hay algo maravilloso que me hace pensarla dos veces. Y es saber lo que Dios ha hecho en mi vida en todo este tiempo. Pienso en el día en que me bauticé, pienso en el día en que llegué a esta comunidad, pienso en lo que he podido servirle a Dios. Y eso me ayuda a considerar que no vale la pena entregar a Satanás tanta dicha que Dios nos ha entregado. El bautismo nos hace recordar que Cristo Jesús murió para que resucitáramos a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? De manera que si usted no se compromete, menos deseo va a tener de obedecer a Dios. En una ocasión escuché a un hombre decir, yo no voy a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia pero ¿cuándo qué? Cuando yo verdaderamente sea una persona buena. Sí, yo no quiero jugar allá al cristiano evangélico, que no, yo quiero, cuando yo cambie verdaderamente, ahí voy a ir a la iglesia. Y yo le decía a este hombre, eso no tiene sentido lo que estás diciendo.
Eso es como si tú le dijeras al doctor: yo voy al hospital cuando me sienta mejor, doctor. Yo voy al hospital, tranquilo. Tú necesitas a Cristo para cambiar. Tú no puedes cambiar por tus propias fuerzas. Tú necesitas comprometerte con Cristo porque Él puede hacer de ti una nueva vida, una nueva persona. Pero no esperemos a ser perfectos para luego comprometernos con Cristo. Eso es como si yo le dijera a mi novia, a mi esposa: yo me siento feliz solo, pero te amo. No, usted tiene que demostrar que necesita de la otra persona. Demostramos dependencia de Cristo cuando le obedecemos, cuando decimos: Señor, mi vida sin ti no tiene sentido. No me imagino una vida obedeciendo otra cosa que no sea tu palabra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Mira que aquí ya lo explica. Así como Cristo resucita una nueva vida, así nosotros resucitemos y andemos en una vida agradando a Dios. Podemos tener flaquezas y fallas, pero tenemos a un abogado justo cuando nos arrepentimos. Un abogado fiel que no nos dejará. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Recuerda que estamos hablando del significado del bautizo. Significa muerte, significa resurrección, significa compromiso, significa decisiones importantes en mi vida como cristiano. Efesios 2 del 8 al 9, acompáñenme a leerlo. Dice: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. ¿Cuántos creen que son salvos por medio de la fe? Pero no es la fe esa común que uno tiene. Yo tengo fe que ahorita cuando llegue a mi casa me van a tener calentado. Hay gente que dice: yo creo en Dios. Sí, por allá en algún lado está, Dios existirá. La fe que salva no es la fe común. La fe que salva es la fe que coloca la esperanza en Jesús. La fe en Cristo es la que salva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo así que la fe en Cristo? Sí, cuando tú le dices a Jesús: yo soy consciente de que nada me va a salvar a mí, solo tú tienes el poder de salvarme. Ni mis buenas obras, ni ese dicho que dice que el que peca y reza empata. No, no, Señor, por más cosas que yo hiciera no puedo pagar mi propia salvación. Necesito de ti como mi Salvador. Solo tú puedes pagar ese precio. Solo tú puedes tomar mi lugar. Solo tú puedes en tu amor perdonarme. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y qué triste puede ser que yo le explicaba a una hermana en una ocasión que lo pensaba mucho para bautizarse o para que su hija o su hijo se bautizara. Y le dije: qué triste es que los padres que están en idolatría, que no conocen de Cristo ni de su palabra realmente, llevan a sus bebés confiados. ¿Y los qué? Ay, eso es tan hermoso. En la cultura romana y católica, el acto de bautizar un niño es tan representativo, tan importante. A pesar de que no se sostiene en fundamentos bíblicos, sí en fundamentos de la cultura, es algo tan importante para ellos. Ahora no hablemos solo de la cultura católica, hablemos de la cultura oriental. ¿Sabe en la India para muchos qué significa llevar a sus hijos, colocarlos ahí en el río, en el Ganges, y dejar que una rata pase por encima o un animal lo toque? Para muchos eso es que bautizado a mi hijo. En España veía un video en las redes sociales cómo los padres de familia se pelean porque sus bebés toquen imágenes de idolatría, que eso significa la bendición. Y me da mucha tristeza saber que aquellos creyentes que vienen al evangelio lo piensan no una ni dos veces, lo piensan cientos de veces a la hora de comprometerse con el Señor. Si la gente que conoce lo malo y está ciega a la luz del evangelio de Cristo lo hace sin pensarlo, ¿cuánto más nosotros que hemos conocido a Cristo de la manera en que se nos ha revelado? Pero este tema aún sigue siendo un ruego en los púlpitos.
sigue siendo algo que a no todos les interesa. Cuando yo me bauticé tenía 12 años. ¿Cómo me hubiera gustado ser un poco más consciente de esto que estamos aprendiendo en esta noche? Pero a mí no se me cayó un brazo ni me pasaron cosas realmente malas, significativas. Estoy aquí y no me arrepiento de la decisión que tomé para agradar al Señor. ¿Qué es lo peor que puede pasar porque usted se comprometa con el Señor? ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque Satanás quiere confundirte, Satanás quiere darte incredulidad. Y la incredulidad y el temor es lo que nos aleja de Dios. Vamos adelante. ¿Por qué aparece una nueva pregunta? Ya vimos la primera pregunta, que era la importancia de ser bautizado. La segunda pregunta era ¿qué simboliza el bautismo? Pero ahora aparece otra pregunta, que es ¿por qué el bautizo debe ser por inmersión? ¿Por qué se tiene que sumergir a una persona? Vamos a Mateo capítulo 3, verso 16, y dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego de ¿qué? Subió del agua. Mateo capítulo 3, 16. A Jesús no lo bautizaron con un chorrito. A los discípulos en la iglesia primitiva no los bautizaron de maneras tan inimaginables que uno hoy ve en día. A los discípulos de Cristo y al mismo Cristo lo bautizaron por inmersión. Jesús subió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora vamos a Hechos capítulo 8, 38. Hechos 8, 38 al 39. ¿Por qué debo ser bautizado por inmersión? No solo porque a Cristo lo bautizaron de ese modo, sino que en Hechos 8, 38 dice: y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El eunuco era un sirviente del rey, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Mire, cuando subieron del agua, nuevamente una persona que tiene que subir del agua, lo habían sumergido. Si usted lee la historia del capítulo 8 del bautismo de aquel eunuco, este hombre estaba meditando en la ley y le pregunta a Felipe: ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le dijo: no hay nada que lo impida. ¿Crees en el Señor? Y él le dijo: creo. Inmediatamente Felipe vio la posibilidad de agua, lo bajó y lo sumergió. El eunuco no le vio más en el camino. Dios había puesto a ese Felipe en el camino. Dios de pronto ha puesto esta congregación en tu camino para que seas bautizado. Créame, el pastor no gana nada porque usted se bautice. ¿Qué puedo ganar yo porque usted se bañe? Mirándolo desde una perspectiva vacía y humana, ¿no? Por el contrario, nuestra experiencia como cristianos se fortalece a través de este símbolo, a través de esta acción simbólica. Usted dirá: pastora, Felipe bautizó al eunuco sin mayor requisito. ¿Por qué aquí en esta iglesia a veces le piden a uno que venga todos los martes y se bautice? ¿Sabe? Si usted lee el capítulo 8, la Biblia dice que el eunuco meditaba en la ley. El eunuco sabía por qué se quería bautizar. De hecho, ni siquiera Felipe le propuso que se bautizara. Él le dijo: ¿qué me está impidiendo hacerlo? Y nos interesa a nosotros que las personas que vayan a las aguas sean personas conscientes de quién es Cristo, conscientes de a quiénes que sirven, a por qué quieren hacerlo. Hay gente que dice: no, yo me bauticé porque el pastor me invitó ahí a echarme un chapuzón. Yo no sabía que era el bautismo. No. Hay gente que no sabe ni siquiera lo que hace. Pero si usted y yo podemos entender y comprender esta maravillosa verdad, al igual que el eunuco, podemos ir a las aguas bautismales. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? La palabra bautizar significa inmersión. La palabra baptizo en el griego significa inmersión.
O sea, cuando Jesús habló de bautizar, no estaba hablando de qué. Mójenlos un poquito. Cuando Jesús habló de bautizar, no estaba pidiendo ninguna forma de bautizo extraña, sino que Jesús estaba diciendo: sumérjanlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra griega bautizo significa inmersión o sumergir en agua. Quiero terminar esta pregunta: ¿por qué debo ser bautizado por inmersión? Yo creo que ya nos empieza a quedar claro. Tanto Jesús como el eunuco y muchos más bautizados tuvieron que subir del agua, fueron sumergidos. Y la misma palabra bautizar significa inmersión. Ahora quiero terminar hablándole del símbolo de esta inmersión. ¿Por qué adentro y luego suben del agua? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El pastor Víctor, cada vez que hace bautizos, hace una ceremonia fúnebre. En una ocasión, una mujer le había pedido cita a la pastora Doris para consejería, pero no fue, y la pastora le pareció muy curioso que no hubiera ido a la cita. Y un día vio a la hermana y le dijo: hermana, ¿por qué no viniste a la cita? Y la hermana le responde: pastora, es que después de lo que sucedió en la iglesia es tremendo, a mí me dio hasta vergüenza ir. ¿Y qué fue lo que pasó? No, yo me enteré de que más de 30 muertos. Uy, pastora, eso es muy grave. Resulta que el pastor Víctor, cada vez que va a bautizar, habla de qué. Hay gente que muere a su vida pasada, muertos. Y entonces manda a los chicos de la música a tocar la trompeta con la marcha fúnebre. Y realmente sumergir significa ese tipo de muerte, sepultados juntamente con Cristo. El agua es como, cuando te hunden es como si ¿qué? Fueras sepultado. Y cuando te sacan es que como si nacieras a una resurrección. Usted dirá: qué loco está, qué loco todo esto. Pero créame, hermano, que si esto fuera idea mía, diría: oiga, me pasé como un poquito, no. Pero esto es idea de Cristo. Esto es idea de Dios. Los apóstoles lo hicieron, los seguidores lo han hecho durante años. Y qué maravilloso es ver a las personas ir a las aguas bautismales. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que me ayudes ahí, por favor, John, Henrito. Hay un video en uno de los canales de la iglesia en YouTube de algunos bautizos recientes que ocurrieron. Por favor, ayúdame a buscarlo. Quisiera terminar esta noche y que usted vea la manera en que muchos hermanos han tomado esta decisión y han sido bendecidos. De manera de conclusión, ya para terminar, de verdad le prometo, es temprano, no voy a abusar de su tiempo, pero quiero que usted salga convencido de que la palabra de Dios le deja en claro estas preguntas. Amén. Hablemos en cuarto lugar, como última pregunta, ¿qué es la Santa Cena? Jesús nunca pidió a sus discípulos que le recordaran su cumpleaños, pero sí les instruyó que recordaran su muerte, su sepultura y resurrección. Le dio a la iglesia dos símbolos visibles: el bautismo y la Santa Cena. La Santa Cena del Señor es una lección objetiva que representa una gran verdad espiritual para los creyentes. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Mientras ellos buscan el video, usted ayúdeme a buscar en su Biblia Primera de Corintios 11, 23. Vamos a leerlo hasta el verso 26, por favor. Voy a leerlo en una versión actual que tiende a actualizar un poco más las palabras que no entendemos, pero usted sígame ahí en su Biblia. Vamos en el verso 23. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Verso 24.
Tomó el pan y dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Cuando coman de este pan, ¿qué? Acuérdense. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, verso 25: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Verso 26, por favor. Así que cada vez que ustedes coman de ese pan o beban de esa copa, están anunciando la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Esto simboliza la Santa Cena. En alguna ocasión, un compañero de mi hermano Fernando en la universidad, él estudia en esa universidad que tiene directivas muy importantes en el catolicismo, la Santo Tomás. Así que había un compañero de él muy familiarizado con esta cultura, y hay algo en lo que nos diferenciamos con la cultura católica en este tema. Ellos creen en la doctrina de la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Ellos creen que el pan realmente es un pedazo de carne. Ellos creen que el vino es verdaderamente ¿qué? Sangre. Porque no interpretan realmente el sentido del texto que usted acabó de leer. La Biblia dice: hagan esto en memoria de mí. Y memoria significa ¿qué? Es un acto de recordar. El pan simboliza el recuerdo de su cuerpo. El vino simboliza el recuerdo de su sangre, que por todos fue derramado y entregado. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, esto significa la Santa Cena. Es un evento maravilloso. A veces, sabe, me duele en el corazón de pastor ver cómo a algunos creyentes les da lo mismo tomarla o no. Ay, este domingo me quedé durmiendo, pastor, me olvidó que había Santa Cena. Para el otro mes. Hay personas que toman esto tan a la ligera y estamos hablando de algo sagrado y especial. La Biblia también expone que cualquiera que tome la Santa Cena de la manera equivocada, es decir, indignamente, porque no se ha arrepentido, porque aún permanece en su pecado, si usted no cambia de actitud y va a tomar el pan y la copa sin haberse arrepentido, usted se hace culpable del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces es algo totalmente delicado. Si es delicado por la parte de tomarlo indignamente, ahora ¿cuánto se imagina será delicado cuando usted lo toma como un deporte? ¿Sí o no? Cuando quiero no, cuando me acuerdo no. Digamos que un personaje importante de la política, no le voy a decir cuál para que no crea que estoy haciendo propaganda. Digamos que su personaje preferido lo llama y le dice: querido amigo y hermano no, querido amigo y compañero, voy a ir a Bucaramanga. Usted no me conoce a mí muy bien, pero sabe que me hablaron de usted y quiero ir a cenar con usted. Mi pregunta para usted es: ¿usted lo deja plantado o no? ¿Qué puede significar que un hombre poderoso quiera cenar con usted? Podría significar por lo menos un buen momento. Uy, conocí en persona a tal personaje. Uy, hay la posibilidad de que me ayude en algo, qué sé yo. Pero estoy seguro que usted no dejaría pasar esa cita, y me atrevo a decirle que unas horas antes estaría pensando en que todo esté arreglado y que se vea aquí, que vea una casa decente, que qué sé yo. Pero cuando hay una cena con el Rey de Reyes, muchos no lo toman de esa manera. Cuando la mesa del Señor está servida, muchos no lo ven de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque no entienden ni comprenden el verdadero sentido de la cena del Señor. Y hoy yo le estoy predicando esto no solo para que usted lo recuerde, sino para que comprenda que es algo serio de parte de Cristo Jesús. Vamos a terminar este punto hablando de que la Santa Cena es un acto simbólico. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto las veces que la beberéis en memoria de mí. Es una afirmación, es una declaración
Cada vez que tomas y participas de la Santa Cena, estás declarando que Cristo Jesús vino y murió por los pecados, pero que también resucitó, y un día estaremos tomando y comiendo, pero en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Quién debe tomar la cena del Señor? Solo aquellos que son sus discípulos, como lo habíamos aclarado anteriormente. Para terminar este punto, quisiera hablarles de cómo nos preparamos para la Santa Cena. Si es algo tan importante, sublime y hermoso, debemos prepararnos para ese momento. A veces Satanás va a colocar tropiezos. Precisamente el día que era la Santa Cena, a su esposa le dio por molestarlo. O precisamente el día que era la Santa Cena, lo llamaron y le revolvieron por ahí un problema que hace muchos años tuvo. O precisamente el día de la Santa Cena la llamó a esa exnovia con la que usted fornicaba. ¿Qué podría pasar en un día como estos? Muchas cosas, o en los días anteriores. El verso 27 dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Debemos probarnos a nosotros mismos. Por la mayoría de veces solemos probar a los demás, ¿no? Mi hermano, usted está como mal, ¿no? Yo lo veo como grave. No. Aquí el Señor no le está diciendo pruebe al otro. Le está diciendo pruébese a qué. Así mismo, pruébense. Y si vemos que nosotros hay algo que solucionar, tenemos que solucionarlo. De lo contrario, podremos ser culpables del cuerpo de Cristo. Dice, por eso es que a veces hay muchos enfermos entre nosotros. Puede ser una causa de que la enfermedad venga a tu cuerpo. Una de las posibles causas es que no veas a Cristo o no veas la Santa Cena de la manera adecuada. Puede ser una causa de maldición, de pobreza o miseria en tu vida el hecho de que tomes esto a la ligera. Por eso debemos probarnos a nosotros mismos. Yo quiero que anote estos 4 versículos y con esa lista de textos termino. Primera de Corintios 11:27. Primera de Juan 1:9. Repito, Primera de Corintios 11:27. Primera de Juan 1:9. Romanos 12:1. Y Mateo 5:23. Si la próxima Santa Cena que viene, que es el próximo domingo, usted ya es bautizado y usted dice yo me quiero preparar esta semana para eso, en el orden que le di esos 4 citas bíblicas, Primera de Corintios 11:27 le va a hablar de cómo autoexaminarse. Primera de Juan 1:9 le va a hablar de que usted debe confesar sus pecados a Cristo, pero también debe confesar sus pecados a la persona que agravió, ¿no? Que hay mucha gente que hoy está andando campante, ¿no? Contenta. Ay, yo ya le pedí perdón a Dios por el mal que le hice a tal persona. Pero recuerde que nadie se puede acercar a pedirle perdón a Dios si no ha perdonado a la persona que hirió. ¿Recuerda al Padre Nuestro? Perdona mis ofensas así como ¿qué? Entonces, aprenda a confesar sus pecados, a pedir perdón. Así no lo perdonen, pero pida perdón a la persona que ¿qué? Usted hirió. Y perdone a sus enemigos. Y también confiese sus pecados a Cristo. Romanos 12:1 le va a hablar de cómo prepararse para el Señor. Y Mateo 5:23 le va a hablar de la restauración de relaciones. Estar a cuentas con los hermanos. Si usted viene y tiene rencilla, tiene rencor, le gusta hablar chismes de una persona, piensa muy mal de una persona, simplemente le cayó mal porque sí, no es una manera adecuada de tomar la Santa Cena. Con esos 4 pasos yo creo que usted puede empezar a probarse a sí mismo y decir, Señor, esta semana voy a pulirme porque necesito el domingo estar arrepentido contigo y tomar ese precioso vino y ese precioso pan que simbolizan tu cuerpo y tu sangre. ¿Cuántos dan gloria al Señor?